para Trezeguet, para Funes Mori, de cabeza para Trezeguet, al arco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo andan? Un placer de poder estar aquí de nuevo. Hice una nota la semana pasada que la subí, pero aparentemente no se subió porque faltamos el podcast de la semana pasada. Era parte culpa mía, era parte culpa del tiempo, pero bueno, hoy y esta semana no vamos a faltar. Qué gana, qué placer tengo de volver a hacer esto. Otra jornada de Superliga Argentina, otra jornada de gran espectáculo. Vimos más o menos el regreso de un buen Estudiantes. Ganó con sufrimiento, pero ganó. Porque con las últimas actuaciones había muy peligro en la casa de Estudiantes. Creo que la victoria no salva todo, pero la victoria les ayudará a que pueden hacer las cosas tranquilas esta semana. Vimos Independiente volver a ganar, lo que es bueno porque dentro de unos días, si me acuerdo bien, dentro de 2 semanas vamos a tener un clásico que va a sentir algo increíble en Avellaneda entre Racing e Independiente. Racing lo de ayer fue muy bárbaro, pero no sé si decir que Racing fue muy malo o malísimo o si volvimos a ver un gran River. Ayer, vi un River que a mí me hace recordar el River que me hizo enamorar del fútbol de la Argentina. Este River cuando juegas así, Dios mío, qué regalo. Ayer River jugó frente al puntero y el puntero pasó como si estaba deambulando por el Monumental. No me acuerdo si hasta Armani hizo algo, porque yo cuando lo apretaba, cuando yo hice la nota la semana que viene me decía que Armani tenía que estar a un nivel extra, pero vi el partido ayer y no sé. Hasta me da la impresión que ayer el Racing no salió para jugar. Que parecía un equipo que quería aguantar el partido, pero cuando tienes a un River donde las cosas ahora empiezan a salir bien después de 3 derrotas iniciales y de 2 victorias, es muy difícil. Por encima, en el Monumental es muy difícil. Se fue Enzo Pérez con una lesión, espero que no es muy grave para él, pero ayer River dio un golpe de calidad, un salto de calidad enorme. River ayer regeneró el juego, volvió el Palacios, que así, cuando juega así, como lo hizo una gran parte del partido de ayer, tiene que estar en Real Madrid, porque es un jugador increíble, de un nivel excepcional. Un Borré que sí ayer fue el Borré que conocemos, el que quiere meter los goles, el que te hace gol salvo de nada. Ayer el partido, el Racing se come 6, 7. Y también Quintero, Juan Fer es probablemente la imagen de River. Porque Juan Fer cuando está como ayer, no hay nadie que le pare. No hay nadie quien le pare. Pero él tiene que estar y tener una consistencia por partido tras partido. Ayer fue excepcional, metió un golazo de increíble. Por cierto, para los que pensaban que era algo aparte su gol en la final, ayer vimos que Juan Fer, el colombiano, cuando toca la pelota, es algo. Y también hay que hablar de Prato, que para mí está en un nivel fenomenal.
está a un nivel increíble. Y todo esto ayer hizo que River se levantó, que River la tocó, que River la pisó y que sencillamente River tenía más ganas, más voluntad y más juego que por más que lo intentó Racing ayer estuvo con una actitud de equipo pequeño. No quiso hacer daño a River, no lo intentó, desapareció y con también lo que generaba esto, las tensiones con la imagen del Chacho Coudet y de Centurión, que no era una buena imagen, porque ahora Centurión se le va a sancionar, claro, porque no puede ser que sale así y está fastidiado. Si no quería jugar, había que decir al entrenador, bueno, yo no me voy por el Monumental, yo me quedo en mi casa, ya está. Cuando aceptas ir para ayudar al equipo, si el entrenador te dice, señor, empiezas en el banco y después juega, si tienes que jugar un minuto, juega un minuto. Si tienes que jugar 10, juega 10. Pero no puedes tener esta mala actitud y pensar que vale más que los demás porque yo soy Centurión, porque yo soy así. No. El club tiene que estar por encima de todo. Y hay que respetar las decisiones de los técnicos. No es fácil para los jugadores, pero hay que hacerlo. Y un Racing para mí, muy limitado, muy mal. No había nadie para salvar a nadie, salvo el portero que para mí hizo lo que pudo, pero los demás ayer creo que estaban de vacaciones o se tomaron un día off, como lo decimos aquí en los Estados Unidos, porque no me acuerdo si hasta pateó una vez, creo que solo pateó una vez. Es muy insuficiente para ganar un partido frente a la mejor equipo de Sudamérica. Es muy difícil. Cuando solamente patea una vez al arco, salvo milagro, no puedes ganar. Y después, con esto, hay que empezar a mirar por atrás, porque si gana Defensa y Justicia hoy, lo que pienso que puede pasar, no va a tener mucha diferencia. Ambos van a estar igualísimo. La única cosa que va a hacer que el Racing sea por delante es que el Racing tiene un mejor promedio, creo. Pero aparte de esto, se van a pelear el título hasta el final. Y para el Racing es el momento de empezar a pensar, de creer y decirse que pueden estar campeón, porque yo lo sigo manteniendo. Para mí, el Racing es el favorito para ser campeón. Para mí, no veo a Defensa y Justicia ser campeón, pero sí, por lo que pasa, porque tienen dos partidos muy grandes en Racing, el derby, el clásico o el derby de Avellaneda frente a Independiente dentro de 2 semanas y al final de la jornada en su estadio jugar frente a Defensa y Justicia. Si por lo que sea el grupo la pifia, Defensa va a ser campeón. Y es el momento para Racing de meter los egos afuera y de solamente ir y pensar al equipo. Porque pueden cumplir con algo histórico para el club. Y por Independiente, creo que ganaron, pero no va a decir ganaron bien. Están en este momento donde le ves claramente volver a tener un buen fútbol. Todavía no lo es todo, pero lo hicieron y a mí también me gustó mucho esta actitud que tuvieron todo el mundo en el estadio para recordarse de Emiliano Sala, que aunque no jugó en el club era un gran hincha, un fanático del club. Es algo muy penible para su familia, es algo muy penible para lo que me hicieron, pero dentro de este tipo de cosas también se ve la grandeza de un club, se ve la grandeza de una persona y lo que hicieron Independientes y los que estuvieron en el estadio es algo muy bonito. Y creo que Independiente, si ahora volvió la confianza, si Independiente sigue así, creo que puede hacer daño a muchos.
y todavía no es tan lejos para decir que puede pelear la Libertadores, no este año, pero del año que viene. Así que sigan creyéndolo, que sigan intentándolo. No es algo complicado. Y con victorias, como lo diré al principio, con victorias todo es más fácil en la semana. Nadie se quiera tanto y nadie sale a decir o a disparar contra el entrenador. Ojalá que siga así. Porque si llegan en este nivel de forma que se va subiendo, frente a un Racing que está más o menos, el clásico que vamos a tener va a ser algo bueno. Como ayer tuvimos también un buen clásico entre News y Rosario, aunque no estuvieran los goles, pero era algo lindo para ver. Y voy a terminar esta nota con el otro lado de la ciudad, porque hay cosas que no se pueden borrar. Creo que ya van 4 o 5 partidos y yo personalmente no veo cambiar a Boca Juniors. Lo siento para la afición, el hincha de Boca, sé que hay que respetar a Boca, pero yo como analista, no como hincha de River, pero como analista, no veo nada. Ayer fue una suma de individualidades. Si no tienen a Andrada, ya está. Ayer te meten 3-4 Belgrano. Si no tienen algunas genialidades, como la de Pavón que tocó al palo al final, o algunas de Zárate, no hay nada. No aparece nadie en este equipo. No hay algo colectivo. No sé para dónde quiere ir Alfaro. Es el momento para él de empezar a decir las cosas como son. Tevez no está para tener 90 minutos en un partido. Y con esto en la mente, hay que empezar a dar minutos a Bebelo Reynoso y Zárate, porque los dos, ambos, generan el juego, generan el peligro. Cuando están en buena forma, pueden jugar, pueden tocar, pueden hacer que el equipo se mueva. Pero para llegar a esto, el entrenador tiene que entender que hay algunos cambios que hacer. Ayer, sobre el partido de 90 minutos, creo que Pavón aparece solamente 2 o 3 veces. ¿Qué pasa con este jugador? Esto también habrá que decirlo. ¿Qué pasa con ese jugador? Que desde el Mundial ya no es lo mismo, ya no hace las cosas como lo hacía antes. Parece que poquito a poco está desapareciendo por completo. Y esto no se puede. Era un jugador que todo el mundo decía que podía ir a jugar en Europa, pero ahora creo que si se va a Europa no va a ser para ser titular, ni mucho menos. Y también hay que hablar de la defensa. Todavía, salvo el portero, que él está en un nivel top, los de la defensa también no están entendiendo cómo mezclarse. Porque el gol que llega de Belgrano ayer no puede entender que hay un jugador tan libre para patear con la tranquilidad con la que él pateó. Es algo que para mí no sé cómo explicar. Bueno, Boca tiene que mejorar mucho. Boca es una casa donde no hay el tiempo y si Alfaro llegó a Boca, eso lo sabe. Y tiene que empezar a ver las cosas como todo el mundo lo ve. Es decir, que en vez de pensar a la familiaridad o al facto que esto sea el ídolo o que este te puede hacer una jugada en 90 minutos, pone los jugadores que se merecen. Pone los que se ganan la titularidad dentro de la cancha. Y después, vamos a ver, no hace tantas rotaciones y no hace las cosas porque parece que hay un fenómeno que va a salir a hablar con la prensa. Da igual. El que está poniendo en peligro Boca es el propio entrenador cuando no tiene este tipo de cosas. Bueno, hasta aquí voy a parar porque os quiero mucho, pero el tiempo es el tiempo. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con algo, espero que va a ser explosivo porque este fin de semana puede definir lo que viene, puede definirlo todo. Abrazo muchachos y la vida sigue. Para Trezeguet, para Funes Mori de cabeza para Trezeguet al arco. ¡Gol!